Tú ya has estado en varias notas en Univisión, en diferentes sitios, y también vas a estar trabajando con Vania Macías, el fotógrafo Chayo Solcarriaga y por supuesto el director peruano Gino Tazara. Sí, yo me acuerdo de la obra griega del noventero Miraflores, ¿no me equivoco? Exacto. Tengo memoria. Tienes memoria, la recuerdas muy bien. Entonces, ¿cómo así? Ustedes tienen la idea de luego de mostrarla allá en Washington, de repente poder traerla aquí a Lima. Esa es la idea. Hoy, en este momento, hay muchísima expectativa en los Estados Unidos por la presentación de esta obra, pues es la primera producción peruano-norteamericana que se hace en los Estados Unidos. Y como tú bien dijiste en un inicio, soy la única actriz latina, entonces además tenemos dentro del elenco a varios actores que están considerados en el top 10 de los Estados Unidos. Entonces es una obra que tiene, por el tema, por el nombre, por los actores, por la misma coyuntura de la obra, pues es una obra que ha causado muchísima expectativa. Yo acabo de regresar de Washington de presentarme en unos fundraisings, en cenas en el restaurante Costa Verde, en el Nelly's Sport Bar, en el restaurante Chalán, en DC Parranda, sí, y la verdad que sí, muchísima gente, y la acogida ha sido grandiosa. He sido entrevistada en la cadena Univisión, el Sol Radio, ¿no? Y en otras revistas y diarios que realmente no recuerdo el nombre. Y bueno, la verdad es que la atención que se ha concitado es tan grande que se está esperando con muchas ansias la obra. Entonces, luego de terminada la temporada en agosto del próximo año allá, existe la posibilidad de que todo el elenco americano venga a presentar en 3 únicas funciones especiales al público peruano. Sería espectacular. Sí. Dime, esta obra, una cosa es el público de Washington, de Estados Unidos, y una cosa ya, a pesar de que han pasado los años, una cosa es el público limeño. Sí. ¿Tú cómo crees? Allá hay mucho público para todo tipo de obras. Aquí, ¿cómo crees tú, en especial Edith Tapia, cómo crees que pueda ser tomado esas 3, si logran llevar esas 3 únicas funciones a cabo, que yo realmente lo deseo con todo mi corazón? ¿Cómo crees que podría llevarse el público la impresión de esta obra? Bueno, es una obra pues que no hace apología ni al sexo, ni a la opción sexual. Es una obra que más bien nos da un mensaje, nos deja un mensaje de aceptación de los seres humanos, ¿no? Que no por la elección sexual o la opción sexual, perdón, que tú tengas, puede ser considerado más, menos, o que tengas mayores capacidades o menores capacidades. Entonces es una obra, sí, es una obra que nos deja un mensaje muy positivo. Si hace 10 años esta obra fue bien aceptada, yo no dudo que presentándola en el 2011 pues tenga una mayor aceptación, dado que a través de los años hoy en día existe el matrimonio gay. Claro, entonces yo creo que es una obra que es un tema actual, ¿no? Es un tema que lo vivimos el día a día, estamos rodeados de gente con opciones diferentes, y bueno, es eso, ¿no? Es un tema de aceptación. Una pregunta que me hacen aquí, por tu mismo trabajo siempre has estado rodeada de gente homosexual, ¿no? Sí. Tanto hombres, mujeres, sí. Luego tu mismo trabajo de modelaje, ¿no? Preguntan si es que tienes tú un acercamiento hacia este público que es tan diverso y a la vez puede ser muy culto por alguna parte y también no, como es el género, pero te preguntan, ¿ha habido algún acercamiento de Edith Tapia en cuanto a mujeres en esto? Hace muchos años, cuando yo era más chica, sí tuve una proposición de una persona que era amiga mía. Me propuso ser mi pareja, pero obviamente no es mi opción. Tú no eres gay. Yo no soy gay, pero sí soy una persona que adora a los gays. El 98% de mis amistades son gays, entonces por lo tanto para mí es como cualquier persona como yo. Lo único que, bueno, pues yo no tengo la opción, ni el gusto, ni el placer de irme a la cama, que es básicamente eso, ¿no? O de poder amar ¿qué harías a una mujer. Si uno de tus hijos te dijera en un momento determinado que tiene estos gustos? Perfecto, por mí no hay ningún problema. Yo creo que mientras el ser humano sea feliz,
y no le haga daño al que está a su costado, todo está bien. Perfecto, Sí. eso es excelente. Amigas y amigos, en el siguiente bloque vamos a hablar con Edith sobre lo que significa para ella esa